Dios mío, ¿qué está pasando? Me llamo Lucía Herrera y sobreviví las primeras 48 horas del fin del mundo, atrapada entre góndolas, carne podrida y voces que ya no eran humanas. Nunca pensé que el sonido de una caja registradora pudiera convertirse en un recuerdo de otro mundo. Ese bip repetido, robótico, inútilmente constante, sigue sonando en mi cabeza, aunque hace ya más de 2 días que el sistema colapsó. No el sistema eléctrico, el otro, el sistema de vida, el de reglas, horarios, rutinas, el que me decía a qué hora almorzar, cuánto valía 1 litro de leche y cuántos minutos de descanso tenía por turno. Me llamo Lucía Herrera. Tengo 28 años. Era, o quizás todavía soy, cajera del maxi descuento del centro de Ciudad Nueva Esperanza. Caja 4, para ser exacta. Con mi uniforme rojo desteñido, mi cabello recogido como siempre, y mi cara de «estoy bien, gracias por preguntar aunque no te importe», pasaba días enteros escaneando productos que no podía permitirme comprar. La vida antes del colapso no era fácil, pero al menos era predecible. Esa rutina gris que la gente tanto odia. Ahora me doy cuenta de que era una especie de escudo. Un escudo contra el caos, contra la bestialidad que vivía escondida debajo de nuestros trajes y horarios. Nadie estaba preparado para lo que pasó. Y yo, menos que nadie. Todo comenzó como comienzan todas las tragedias, con murmullos. La mañana del primer día fue como cualquier otra. Llegué a trabajar con los ojos a medio abrir, el café en la mano y los audífonos puestos, escuchando un podcast de crímenes, ironías del destino. Me acuerdo que una señora discutía con un joven porque le había tocado el carrito. Otro cliente gritaba porque los huevos habían subido de precio. Nadie imaginaba que, unas horas más tarde, esas mismas personas estarían sangrando en los pasillos, atacándose entre sí como animales. Mi turno empezó a las 7:00. A las 7:15 ya se hablaba de un incidente en el hospital, un ataque raro, una paciente que mordió a una enfermera, noticias confusas en la radio, cortes repentinos de señal. Yo no les presté mucha atención. ¿Quién lo haría? Sonaba como otro día más en esta ciudad podrida. Pero a las 8:30, un guardia del local cerró la cortina metálica de la entrada principal. Lo hizo sin decir palabra, con el rostro blanco como papel. Pregunté qué pasaba. Me dijo, no salgas, no abras, no preguntes, y desapareció hacia la bodega. No lo volví a ver. Los primeros gritos vinieron de la calle, gritos verdaderos, no de enojo, gritos de pánico, autos chocando, vidrios rompiéndose, alarmas. Pasé media hora mirando por una rendija de la cortina, viendo la ciudad derretirse como un helado al sol. La gente corría, tropezaba, se golpeaba. No sabían de qué huían exactamente, pero huían. Alguien intentó entrar. Una mujer con sangre en la blusa. Golpeaba el vidrio. Lloraba. Por favor, hay niños. Yo no sabía qué hacer. Nadie me entrenó para eso. No tenía llaves, no tenía autoridad, no tenía ni siquiera coraje. Y entonces vi cómo otra figura se abalanzó sobre ella. No sé si era un hombre. Parecía uno, pero se movía raro, como si tuviera el cuerpo descompuesto. Se tiró encima de la mujer y le mordió el cuello. No estoy exagerando, no es una metáfora. Le mordió, como un perro hambriento. La sangre salpicó el vidrio. La mujer gritó. Luego dejó de hacerlo. Solo quedó el sonido de sus huesos rompiéndose. Vomité, lloré. Me escondí detrás del mostrador. Y me quedé ahí. Dicen que en momentos extremos uno ve pasar toda su vida frente a los ojos. Mentira. Lo único que vi fue mi miedo, mi parálisis. Pensé en mi hermana, Sophie. Tiene 12 años. O tenía. No lo sé. Vive con mi mamá en el barrio norte, lejos del centro. Quise llamarlas. El celular ya no tenía señal. Mandé un audio que nunca salió. Mamá, ¿están bien? Estoy encerrada en el supermercado. No sé qué pasa. No sé qué hacer. Ese audio sigue en enviando hasta hoy. A las pocas horas, ya no quedaban más clientes. Algunos salieron por la puerta trasera. Otros se escondieron. Escuché pasos, llantos, una mujer rezando. Luego silencio. No sé cuántos quedamos, pero yo me atrincheré en el depósito. Me llevé botellas de agua, galletas, una linterna y una radio portátil. Fue ahí donde lo escuché por primera vez. Si me escuchas, no estás sola. Este mensaje es para los que siguen vivos. Aquí Dani. Estás en la 98.2 y esto no es una broma. Esa voz fue como un salvavidas lanzado a un náufrago. No dijo nada muy claro, solo que el gobierno había perdido el control, que no había refugios seguros,
que evitáramos la zona roja, pero no importaba. Lo importante era que alguien hablaba, que había otra persona allá afuera, que yo no era la única. La primera noche fue eterna. Dormí entre bolsas de arroz y fardos de papel higiénico. Cada ruido me hacía saltar. Cada golpe en la puerta trasera me paralizaba. Intenté contar hasta 10.000 para no pensar. Recordé cumpleaños, contraseñas, escenas de películas viejas, cualquier cosa para no escuchar los lamentos que venían del otro lado. Al amanecer, salí con cuidado. El supermercado era un cementerio de luces apagadas y productos tirados por el suelo. El aire olía a sangre, orina y miedo. Vi un cuerpo, un cliente. No tenía rostro, solo una masa viscosa donde antes estaban sus ojos. Pasé de largo, tapándome la boca. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se rompió y ya no pudo volver a sentir lo mismo. ¿Quién era yo antes de todo esto? Una mujer simple, invisible, la que te cobra el pan y te desea un buen día sin que te des cuenta de su existencia. Tenía planes, claro, irme de la ciudad, estudiar algo, acompañar a mi hermana en sus clases de teatro, pero el tiempo siempre parecía estancado, como si la vida fuera un supermercado sin salidas. Ahora todo es diferente, todo es urgencia, hambre, silencio, instinto. En algún momento escuché explosiones, luego helicópteros, luego nada. La ciudad se apagó como una vela vieja. Cada sonido que llega desde afuera, una radio estática, un golpe de puerta, una respiración entrecortada, me recuerda que el mundo no terminó del todo, solo cambió de forma. Y yo sigo viva. Al segundo día ya había perdido la noción del tiempo. El reloj del pasillo marcaba las 11:46 desde no sé cuándo. Las luces de emergencia parpadeaban. Empecé a hablar sola, a preguntarme en voz alta si alguien más estaba haciendo lo mismo, refugiado entre cajas, conteniendo el aliento cada vez que algo crujía del otro lado de la puerta. Uno de los refrigeradores explotó esa mañana. ¿Fue por la presión o por algún cortocircuito? No lo sé. El estruendo fue tan violento que grité como nunca antes. Me tiré al suelo, el corazón desbocado. Pensé que habían entrado, que por fin los muertos, o lo que sea que son, me habían encontrado. Pero no. Solo fue la carne pudriéndose, expulsando gases, reventando desde adentro. Como la ciudad misma. La radio seguía encendida. Danny hablaba de vez en cuando. Su voz era distinta, como si también estuviera solo, pero se aferrara al micrófono como a un pedazo de humanidad. Decía cosas como: Fort Mattis cayó. La línea de evacuación está comprometida. No se acerquen al hospital. Repito, no se acerquen al hospital. Yo nunca estuve cerca de Fort Mattis, ni del hospital, pero igual anotaba todo mentalmente, como si algún día pudiera contárselo a alguien, como si ese registro de hechos tuviera sentido, como si todo esto no fuera una larga, lenta, asfixiante pesadilla. A veces pienso que sigo en el suelo del supermercado, que en realidad nunca me moví, que lo que vivo ahora es un delirio febril, una fantasía construida por una mente quebrada que no soporta la verdad. La verdad es que vi cosas que no se pueden explicar. Vi a una niña de unos 5 años caminando entre estantes. Estaba sola. Sus pies descalzos arrastraban una bolsa de papas fritas abierta. No tenía ojos, solo 2 huecos negros, pero no sangraba. Caminaba como si buscara algo, o a alguien. La seguí desde lejos. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener la linterna. Cuando la niña giró hacia mí, retrocedí. Me escondí detrás de un mueble. Contuve el aire. Conté hasta 20. No la volví a ver. Me estoy volviendo loca, pensé. Estoy viendo cosas. Pero también pensé, ¿y si no? Ese segundo día escuché un ruido familiar. Un carro de compras. Era imposible. Pero ahí estaba, rodando entre los pasillos, empujado por alguien, o algo, que no podía ver desde mi escondite. El sonido metálico, rítmico, llenó todo el supermercado como un eco burlón. No me atreví a salir. No quería saber quién lo empujaba. Quizás era uno de ellos, o quizás era otra persona como yo. Pero el miedo es más fuerte que la esperanza. Me quedé donde estaba, abrazando mis rodillas, con la cinta roja de mi hermana envuelta en la mano, como si pudiera protegerme. Pensé en ella, Sophie, con su risa chillona, sus dibujos de conejos deformes, su manía de dormir con 3 almohadas. Me pregunté si estaría viva, si alguien la habría salvado, si me odiaría por no haber ido a buscarla. La cinta roja era suya. Me la dio un día antes del colapso. Para que no te olvides de mí, me dijo. Y ahora es lo único que me queda de ella. No tengo armas, no tengo plan, solo tengo miedo, una radio vieja y una promesa no dicha. Voy a sobrevivir, como sea. Afuera, la ciudad seguía gimiendo.
Los disparos se habían vuelto más esporádicos, las sirenas, casi inexistentes. El caos había pasado a ser rutina, como si el mundo se hubiera resignado a su propio fin. Me pregunté si había otras como yo, no soldados, no líderes, solo personas invisibles que nadie pensó en salvar, cajeras, porteros, repartidores, gente de a pie, gente sin nombre. Quizás todos teníamos una historia que nadie escucharía, y sin embargo, aquí estoy, contándola, aunque sea en mi cabeza, aunque nadie más la escuche. Mi nombre es Lucía Herrera. Fui caja 4 del Maxi Descuento. Sobreviví 2 días en medio del fin del mundo. Y no pienso morir aquí. Si cierro los ojos y me esfuerzo, todavía puedo reconstruir esa mañana como si fuera una escena repetida en una película barata. El despertador no sonó. O quizás sí, pero yo ya estaba despierta. Insomnio de pobre, le digo yo. Me acosté tarde viendo una serie que ni siquiera me gustaba, con el ventilador apuntándome directo a la cara y el uniforme doblado sobre la silla, igual que todos los días. Vivía en un cuartito alquilado, en una casa compartida, una pieza húmeda, con olor a caño y pintura vieja, pero mía. Mía por 7 horas al día, después del trabajo. Mía para poner mi mochila en el rincón y colgar una foto de Sophie en la pared. Mía para llorar sin que nadie me viera. Desayuné pan viejo con café instantáneo. Ni siquiera lo endulcé. No por dieta ni por salud. No había azúcar. Me puse los zapatos con el cuero pelado. Agarré la bolsa de tela con mi almuerzo, una torta fría de frijoles, y salí a la calle como todos los días, con cara de que nada importaba. Pero algo ya estaba mal. La calle olía raro, no como a basura, no como a drenaje. Eso ya era parte del paisaje. Era un olor más denso, como metal caliente, como sangre seca mezclada con humo. Me lo tragué sin pensar. Seguí caminando. El camión de la basura no había pasado. Una vecina gritaba por teléfono, nerviosa. Un tipo en bicicleta se cayó solo, como si hubiera perdido el equilibrio por miedo. Y ese silencio extraño, entrecortado, como si el mundo respirara con dificultad. Afuera del Maxi Descuento, varios clientes ya esperaban. Siempre abríamos a las 7:00 en punto. Eran las 6:45 y ya había una fila. Abuelitas, mamás con bebés, tipos con cara de resaca, algunos con fiebre, otros con una ansiedad en los ojos que no se veía normal. Pensé que era por las ofertas. La gente se vuelve salvaje por el papel higiénico. Eso lo aprendí en la pandemia. Pero ahora era distinto. Este miedo no era por escasez. Era algo más profundo, más instintivo. Entré por la puerta trasera. Saludé al guardia con un gesto. Apenas me miró. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. El supervisor de turno, Marco, un idiota con aires de jefe, daba órdenes sin energía. Dijo que abriéramos solo 2 cajas, que no nos separáramos, que si veíamos algo raro, avisáramos. ¿Raro cómo?, pregunté. No sé, dijo. Gente alterada, o enferma, o lo que sea. Me asignaron la caja 4, mi lugar, mi trinchera, el asiento donde pasaba 8 horas diarias sintiéndome un mueble más, escaneando productos sin ver a las personas, diciendo, gracias, vuelva pronto, sin esperar respuesta. Pero ese día, algo cambió. La gente no hablaba. Me miraban como si supiera algo, como si pudiera salvarlos, como si detrás de mi uniforme rojo hubiese una solución. Yo solo podía ofrecerles el total de su cuenta y una sonrisa forzada. Una mujer pagó con monedas temblando. Tenía un vendaje en la pierna. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que no, que se había tropezado. Pero el vendaje estaba manchado, de sangre oscura, espesa. Un tipo vino corriendo, sin canasta. Solo quería agua. Agarró 6 botellas y pagó en efectivo, sin decir una palabra. Otro cliente se desmayó en el pasillo 3. Tardaron 20 minutos en levantarlo. Decían que era la fiebre. Algo está circulando, murmuraban. El ambiente era como un vidrio a punto de estallar. A las 8:00, los celulares empezaron a fallar. Primero, sin datos. Luego, sin señal. La línea fija del local tampoco funcionaba. Marco gritaba por un walkie-talkie que nadie respondía. Algunos empleados empezaron a irse. Otros llamaban a sus familias. Yo mandé un mensaje a mi mamá, otro a mi hermana. Ninguno fue entregado. La radio interna cambió la música por una transmisión de emergencia. Solo decía, permanezcan en sus hogares. Las autoridades están manejando la situación. ¿Situación? ¿Qué situación? A las 8:45, escuchamos los primeros gritos afuera. Un grupo de personas corría por la avenida, como si los persiguiera una estampida invisible. Algunos estaban heridos,
Uno de ellos cayó justo frente a la entrada del supermercado. Intentó levantarse. Tenía una mordida en el brazo, una mordida humana. Eso no era normal. Marco cerró la cortina de metal. Nadie discutió. Nadie protestó. Era como si todos supiéramos, sin saber por qué, que lo peor todavía no había empezado. Una mujer dentro del local empezó a gritar. Decía que su hijo estaba afuera, que tenía que salir. Intentó abrir la cortina a la fuerza. 3 personas la detuvieron. Se golpeaban entre sí. Un cliente sacó un cuchillo. Marco lo desarmó con ayuda del guardia. Y en medio de ese caos, yo seguía en mi caja, mirando, sin saber si debía correr, llorar o seguir cobrando. A las 9:15, el primer zombi entró. No lo llamábamos así todavía. Para nosotros era un enfermo. Un tipo pálido, con espuma en la boca, ojos en blanco y pasos torpes. Nadie sabe cómo entró. Quizás por la bodega. Quizás ya estaba adentro, escondido. Se abalanzó sobre un empleado. Le mordió el cuello. La sangre salpicó una góndola de cereales. Los gritos llenaron el lugar. Un grupo corrió hacia la salida. Otros se escondieron. Algunos se quedaron paralizados, como yo. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que dejé de ser cajera. Y empecé a ser sobreviviente. No sé cuánto tiempo pasó después de aquel primer ataque. Las luces se cortaron minutos después. Luego, el silencio. Un silencio antinatural, espeso. Como si incluso el aire tuviera miedo de moverse. No podía quedarme en la caja. Eso era evidente. Era como sentarse en medio de una carretera esperando que el camión viniera a aplastarte. Me arrastré por detrás del mostrador, sin mirar atrás. Llevaba conmigo solo lo necesario. Mi mochila, una linterna, 2 botellas de agua y la radio que había agarrado por impulso antes de salir del depósito. Había cuerpos, en el suelo, sobre los carritos, entre los estantes. Algunos aún se movían, otros ya no. Aprendí rápido a no confiar en los inmóviles. El tipo que había sido mordido primero ya no estaba donde lo había visto. Una mancha de sangre y marcas de arrastre indicaban que alguien, o algo, se lo había llevado. No pregunté, no quise saber. Caminé en puntas de pie hasta la bodega trasera, el lugar donde solíamos guardar productos vencidos, cajas sin abrir, cosas que nunca llegaban a los estantes. Me encerré ahí. Cerré la puerta con la traba interna. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Tenía que decidir. Quedarme no era opción. Pensé en Sophie. Pensé en su habitación desordenada, en los dibujos pegados en la pared, en su manía de decir te amo, cada vez que salía por la puerta como si fuera a ser la última. Y ahora podía serlo. ¿Seguiría viva? No podía ir a buscarla. No a pie. No sin saber qué me esperaba afuera. El barrio donde vivía estaba a casi 1 hora del centro, pero solo pensar en ella me daba fuerza, esa fuerza sucia, desesperada, que nace cuando ya no tenés más nada que perder. Tenía que sobrevivir, por mí, por ella, por si alguna vez volvíamos a encontrarnos. Empecé a planear. Conocía bien el supermercado. Era mi cárcel, pero también mi territorio. Sabía dónde estaban las salidas, los pasillos con menos ruido, las cámaras, los sensores. Pensé en salir por la puerta de emergencia del fondo, pero ¿y si afuera era peor? Encendí la radio. Buscaba alguna señal, cualquier cosa, estática, al principio. Luego, una voz. Aquí, Dani. Estás en la 98.2. Si puedes oír esto, no te acerques al centro. La zona roja está perdida. Repito, Ciudad Nueva Esperanza ya no es segura. Busca altura, busca alimentos. No confíes en nadie. No confíes en nadie. Esa frase me golpeó, porque hasta ese momento todavía creía, o quería creer, que si encontraba a alguien, si gritaba por ayuda, me salvarían. Pero no, esto no era una película. Nadie venía a salvarme. Estaba sola. Salí de la bodega al anochecer. El supermercado era una tumba de estantes derribados, productos pisoteados, sangre seca y restos humanos. Las sombras lo cubrían todo. Cada rincón era una trampa. Cada ruido, una amenaza. Me moví lento, agachada, sin hacer ruido. Llevaba una barra de metal que encontré entre los utensilios del área de limpieza. No pesaba mucho, pero me daba algo parecido a seguridad. Vi a una mujer sentada en la zona de lácteos. Estaba quieta. Pensé que estaba muerta. Me acerqué con cuidado. No respiraba. Tenía un trozo de carne colgando del cuello. La reconocí. Era Sandra, compañera de turno. Siempre traía dulces para Sophie. Siempre decía que me veía como una mamá sin hijos. Ahora no tenía ojos, ni dulces, solo silencio. Seguí caminando, sin mirar atrás. En el segundo piso había una pequeña oficina de administración.
con ventanas altas y cerradura. Subí con cautela, esquivando los cadáveres. La puerta estaba entreabierta. Entré. Tranca puesta. Ventana asegurada. Me quedé ahí esa noche. Desde arriba, veía parte de la calle. Incendios, autos volcados, personas corriendo sin dirección. A veces, criaturas tambaleantes, sucias, sangrientas, devorando cuerpos en plena vía. Pensé en rezar, pero no lo hice. No por falta de fe, sino porque no sabía a quién dirigirme. Dios parecía haberse ido hacía rato. La noche fue larga. Dormí poco. Escuchando la radio, esperando noticias, voces, lo que fuera. A las 3:00 AM, Dani volvió a hablar. No hay ayuda. La ciudad está aislada. Si estás escuchando esto, resiste, sobrevive, no salgas de noche, no hagas ruido. Y recuerda, los muertos caminan. Los muertos caminan. Lo dijo como si ya fuera algo normal, como si no doliera decirlo, como si la humanidad entera se hubiera resignado a vivir con eso. Yo no todavía. A la mañana siguiente, algo dentro de mí cambió. Ya no lloraba, ya no temblaba tanto, ya no pensaba en los por qué, sino en los cómo. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo encuentro a Sophie? ¿Cómo sobrevivo un día más? Esa fue mi nueva rutina. Ya no era Lucía la cajera, era Lucía la sobreviviente. Y eso, aunque no lo sabía en ese momento, me salvaría más de una vez. La mañana del segundo día no trajo sol, solo una luz grisácea que se filtraba entre las nubes como una advertencia. La ciudad, que alguna vez fue una máquina ruidosa y sucia, ahora se sentía como un cadáver gigantesco, pudriéndose en silencio. Desde la oficina del segundo piso, observé por la ventana, las calles estaban llenas de restos, no basura, no escombros, restos, ropa ensangrentada, cuerpos parcialmente devorados, manchas de sangre que se extendían como mapas sin sentido. Los semáforos parpadeaban sin orden. Algunos autos seguían encendidos, con las luces bajas aún activas, como si sus conductores simplemente hubieran desaparecido en medio del tráfico. No había bocinas, ni voces, ni alarmas, solo el zumbido de la muerte. Me obligué a bajar. Quedarme encerrada era morir lentamente. Tenía que moverme, revisar la zona, buscar algo útil, trazar rutas de salida. Si quería sobrevivir, tenía que pensar como los que sobreviven. Volví a recorrer el supermercado. Había sangre seca en el suelo, pegajosa, negra. Un olor rancio invadía todo, como carne abandonada al sol mezclada con humedad y miedo. En la sección de carnicería, encontré 2 cuerpos. Uno de ellos aún se movía, o eso pensé al principio. Cuando me acerqué, su pecho subía y bajaba, irregular, espasmódico. Le faltaba media cara. Me miró con un ojo vidrioso. Luego gruñó. Un sonido hueco, lejano. El cuerpo intentó levantarse. No era posible. No debía ser posible. Mi brazo actuó solo. La barra de metal bajó 1, 2, 3 veces. La cabeza se partió como una fruta madura. Respiré agitada. Vomité entre los estantes. Me apoyé contra la pared y lloré en silencio. Ya no era la misma. Ya no tenía el lujo de asustarme. Escuché un ruido en la puerta trasera. 3 golpes, espaciados. Luego, silencio. Me congelé. Sostuve la barra con fuerza. Sabía que no debía abrir. Sabía que afuera no había salvación. Pero el instinto, esa voz interna que aún cree en lo humano, gritaba: ¿y si es alguien como tú? ¿Y si está vivo? Me acerqué sigilosamente. Asomé por la rendija de la cortina rota. Era un niño con la ropa desgarrada, parado junto al basurero, temblando. Lloraba, miraba hacia todos lados. Mis manos temblaron. Iba a abrir, lo juro, iba a hacerlo. Pero entonces, detrás de él, apareció otra figura, grande, descompuesta, un rostro medio comido, un ojo colgando. Avanzaba lento, pero directo. El niño lo vio, gritó. Yo retrocedí. No pude mirar, no quise. El grito cesó demasiado pronto. El resto del día fue un desfile de imágenes que me acompañarán hasta el fin de mis días, si es que algún día vuelvo a tener algo parecido a un día. Vi a un grupo de saqueadores intentando forzar una tienda cercana. Uno de ellos fue mordido. Los otros huyeron. Volvieron minutos después. No para ayudarlo, para quemarlo, vivo. Vi a una mujer desnuda, cubierta de sangre, corriendo en círculos en medio de la avenida. Reía, o gritaba, o ambas cosas. Vi a un hombre que se pegó un tiro frente a una iglesia, y a otro que se arrodilló junto a él y le dio gracias a Dios. Vi cosas que rompen el alma, que corrompen la idea de humanidad. Y yo seguía ahí, respirando, tragando miedo,
luchando por no quebrarme. Me moví hacia la parte superior del local, donde estaba el sistema eléctrico. Buscaba herramientas, algo para sellar las ventanas, para construir una salida. Encontré un hacha de emergencia, roja, con sangre seca. No pregunté de quién era. Cargué mi mochila con alimentos enlatados, agua, algunas baterías y lo que parecía un mapa turístico de la ciudad pegado junto a una salida de emergencia. Marcaba hospitales, estaciones, rutas de evacuación. La línea militar estaba al norte. La línea, le decían. El rumor era que los militares aún controlaban esa zona. No sabía si era verdad, pero era un destino, un objetivo, un motivo para seguir. Dani, desde la radio, seguía transmitiendo de forma irregular. A todos los que aún están aquí, no se rindan, no bajen la guardia, no confíen en los rostros familiares. Muchos ya no son lo que eran, muchos ya no son lo que eran. La frase me perforó. Pensé en Sandra, en el guardia, en Marco, todos transformados, todos convertidos en monstruos o cadáveres. ¿Y si yo también lo sería pronto? Cayó la noche otra vez. Me refugié en el depósito. Cerré con todo lo que encontré. Escuchaba pasos afuera, garras, aullidos, como si los propios zombies comenzaran a organizarse, a cazar de forma distinta, más precisa. Soñé con Sophie, con su cara cubierta de tierra. Me pedía ayuda, me decía que tenía frío, que no podía moverse. Yo intentaba alcanzarla, pero algo me retenía, algo que no veía. Solo lo sentía, como unas manos invisibles jalándome hacia la oscuridad. Desperté gritando, sola, sudada, a oscuras. Mi mundo era un supermercado, mi fe, una radio vieja, mi objetivo, salir con vida. El caos ya no era caos, era el nuevo orden. Pensé que el enemigo eran ellos, los que caminan sin alma, los que huelen la sangre, los que ya no recuerdan su nombre ni su rostro. Pensé que sobrevivir era cuestión de esquivar mordidas, de correr a tiempo, de guardar silencio en la oscuridad. Pero no era tan simple. El verdadero miedo llegó cuando escuché una voz humana del otro lado de la puerta. Era la tarde del tercer día. El supermercado seguía cerrado como una cápsula de muerte. La comida empezaba a escasear. Me dolía el estómago de comer enlatados fríos. El agua se calentaba bajo el sol que entraba por las grietas. Estaba agachada cerca de la zona de limpieza, buscando más baterías, cuando escuché los golpes. 3, espaciados. Luego una voz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No era un zombie. Era una voz joven, humana. Tenía acento del sur. Sonaba más cansado que amenazante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Hola? Repitió. No quiero hacer daño. Solo quiero agua. Por favor. Agarré la barra de metal. Caminé despacio hacia la entrada lateral. La tranca seguía puesta. Me asomé con cuidado. Era un chico. Tendría unos 20 años. Delgado, lleno de tierra. Tenía una venda sucia en la pierna. Respiraba con dificultad. No parecía armado. Mi cabeza decía no. Mi instinto decía no. Pero mi corazón todavía no aprendía. ¿Estás solo? Pregunté, sin abrir. El chico miró hacia los lados. Asintió. Hace 2 días que no bebo nada. Vengo de la universidad. Están todos muertos allá. Yo solo necesito agua, te lo juro. Pude decirle que no. Pude dejarlo ir, pero vi algo en su rostro. Algo que reconocí. El mismo miedo de no ser visto. De morir sin que nadie te mire a los ojos. Quité la tranca. Le di agua. Desde dentro, sin dejarlo entrar. Extendí una botella por una rendija. Él la tomó con las 2 manos y bebió como si fuera oro líquido. Lloró. Y eso me rompió. Me llamo Tomás, dijo después. Nos quedamos hablando a través de la puerta. Yo no abría más de lo necesario. Él no insistía. Me contó que estudiaba biología, que su novia había muerto mordida, que la tuvo que abandonar cuando empezó a cambiar, que desde entonces no dormía bien, que había matado a un amigo por accidente, que no sabía si seguir buscando sobrevivientes o dejarse morir. Yo no dije mucho, solo lo escuché. A veces, eso era suficiente. La noche cayó y le ofrecí refugio en el depósito exterior, donde antes se guardaban los palets. No era cómodo, pero era seguro. Le pasé una manta, algo de comida y una linterna. Volví a encerrarme en la oficina. No pude dormir. Al amanecer, él seguía ahí. No se había ido. No había intentado forzar nada. Eso me tranquilizó. Bajé. Le ofrecí pasar un rato adentro, con condiciones. No tocar nada. No moverse sin decir. No mentir. Aceptó. Entró rengueando. Agradecido. Por primera vez en días, no me sentí completamente sola. Pasamos el día limpiando partes del local,
reforzando las entradas, contando los víveres. Planeamos rutas de escape. Él hablaba mucho, yo poco, pero funcionábamos, como si ese pequeño pacto de respeto nos diera algo parecido a un hogar. Hasta que me dijo, podemos buscar más gente. Hay un grupo al norte, cerca del hospital. Si salimos ahora... No, lo interrumpí. Pero podríamos... Dije que no. Mi voz fue seca, dura. Él me miró sorprendido. ¿No quieres ver si tu familia está viva? No puedes entenderlo, le dije. Me di la vuelta. Fui a la oficina, cerré la puerta y lloré. Al día siguiente, él ya no estaba. Se había ido en la madrugada. Tomó parte del agua. Dejó una nota. Gracias por no dejarme morir. Ojalá te vea del otro lado. Tomás. Me quedé sentada con la nota en la mano, temblando. ¿Había hecho bien en dejarlo quedarse? ¿Había hecho mal en no acompañarlo? ¿Sobrevivir significaba decirle que no a todo? ¿A todos? No lo sé. Solo sé que ahora volvía a estar sola. Y no sé si eso es más seguro o más triste. Horas después, un ruido me despertó. Pasos, muchos. Corrí hacia el pasillo 3. Me escondí. Observé desde entre 2 estantes. Eran humanos, 3 hombres, armados, ropa militar, pero sin insignias. Uno llevaba una radio. Otro tenía una escopeta colgando del pecho. El tercero iba en silencio, con la mirada perdida. «Está vacío», dijo uno. «¿Seguro? Revisa bien. ¿Y si queda alguien? Si queda alguien, ya es problema suyo». Tragué saliva. Eran saqueadores, o desertores, o soldados sin ley. No importaba. No eran aliados. No eran como Tomás. Eran peores que los muertos. Me escondí durante horas. No comí. No respiré fuerte. Ellos revisaron todo. Tomaron comida, medicinas. Mataron a un zombi que se arrastraba por el baño. Se reían mientras lo golpeaban. «Quédate quieto, cabrón», decían. Ahora sí, ¿verdad? Reían, gritaban, celebraban la muerte. No por miedo, por placer. Cuando se fueron, dejé de temblar y entendí algo. Los vivos podían ser más peligrosos que los muertos. Desde entonces, cada vez que escucho una voz humana, me escondo. No por cobarde, sino porque aprendí que confiar puede costarte más que una mordida. Había llegado el momento de salir, no por valentía, ni por estrategia. Fue la necesidad. Las reservas estaban casi agotadas. Las latas comenzaban a oxidarse. El agua estaba tibia, rancia. La radio ya no captaba nada. Ni siquiera la voz de Danny, solo estática. No sabía si él había muerto o simplemente había dejado de transmitir. Una parte de mí quería creer que seguía ahí, en alguna azotea lejana, hablándole al vacío como yo lo hacía en mi cabeza. Pero la otra entendía que estábamos todos en caída libre, uno por uno. Tomé todo lo que podía cargar, una mochila pequeña con latas, una linterna, el mapa turístico que aún llevaba conmigo, la barra metálica, la cinta roja de Sophie en mi muñeca, y el hacha. Había una salida por el costado del local, detrás del área de carga. Una vez, en otro tiempo, servía para recibir camiones. Ahora era un hueco oscuro hacia lo desconocido. Pero era eso, o morir lentamente en una prisión de concreto y recuerdos. Me detuve frente a la puerta. Respiré profundo. Ahora, Lucía, me dije. Ahora o nunca. La calle me recibió con un hedor insoportable. Era una mezcla de carne podrida, excremento, humo y desesperación. Las moscas zumbaban como si fueran dueñas del mundo. Y quizás lo eran. Nosotros ya no. Caminé agachada, entre los muros. La avenida principal estaba completamente destruida. Autos volcados, barricadas improvisadas, manchas de sangre en el pavimento. Vi cuerpos. Algunos aún se movían. Aprendí a ignorarlos. Sabía a dónde ir. Hacia el norte. La línea. Donde se decía que había militares, o por lo menos un punto de evacuación. No sabía si era verdad, pero era algo. Avancé por callejones estrechos, evitando avenidas, evitando ruido. Los zombies eran lentos, sí, pero no ciegos, no sordos. Respondían a vibraciones, a gritos, a disparos, y a eso estaba por enfrentarme. Escuché una explosión, no lejos. Seguí el sonido, escondida entre escombros, árboles caídos y paredes rajadas. En una intersección, vi fuego, una camioneta militar volcada, y zombies, muchos, alrededor, como un enjambre. Algo había pasado, una emboscada, una retirada fallida, y en medio de ellos, una niña. Estaba encima del vehículo, gritando, llorando. Tendría 10, 11 años, sola, acurrucada, con un palo en la mano. No lo pensé. Corrí. No grité.
Solo corrí. Me abrí paso entre los restos de un muro. Lancé una piedra para desviar a 2 zombies. Me acerqué por un flanco. Subí a la camioneta. La niña me miró como si hubiera visto un milagro. ¿Estás herida?, le pregunté. Negó con la cabeza. Lloraba. ¿Cómo te llamas? Isela. Isela, vamos a salir de aquí. Agárrate de mi mochila. No sueltes. Saltamos. Corrimos. Esquivamos cadáveres. Uno de ellos casi me alcanza. Me tiró al suelo. El hacha se me cayó. Vi su boca abierta. Sus dientes podridos. El hilo de baba cayendo. Pateé. Grité. Sentí la niña alejarse. Logré tomar la barra metálica. Golpeé. 1, 2, 3 veces. Crack. Su cráneo se abrió como una fruta madura. Recuperé el aliento. Busqué a Isela. Estaba detrás de un contenedor. Sola. Temblando. Corrí hacia ella. La abracé. Lloraba tanto que pensé que se desmayaría. Ya pasó, le dije. No era verdad, pero lo necesitaba. Me miró con los ojos rojos. Mi mamá está muerta. No supe qué decir. Solo la abracé más fuerte. Buscamos refugio en una antigua tienda de electrodomésticos. Rota. Saqueada. Nos atrincheramos en el sótano. Tenía una puerta pesada. Por ahora, servía. Encendí la linterna. Compartimos un poco de agua. Le di galletas. Isela se quedó dormida sobre mi pierna. Y yo pensé en Sophie. ¿Y si era ella? ¿Y si un día alguien la encuentra así? ¿Y si yo nunca vuelvo a verla? Lloré en silencio. Pero esta vez, no por mí. Horas después, escuchamos ruido arriba. Golpes, gritos, disparos. La puerta del local fue forzada. No eran zombies, eran humanos. 3 hombres, los mismos de días atrás. Busca comida. Y rápido, dijo uno. ¿Qué hay en el sótano?, preguntó otro. Mi sangre se congeló. Apagué la linterna. Le tapé la boca a Isela. Sus ojos se abrieron como platos. No dije una palabra. Pasos. Bajando. 1, 2. El tercero se quedó arriba. Yo tenía el hacha, la barra, nada más. Isela se escondió detrás de una lavadora vieja. La puerta del sótano crujió. Y entonces los vi. Uno bajó primero. Linterna en mano. Escopeta al hombro. Me vio. Mierda. Hay alguien, dijo. Avanzó. Apuntó. Y yo me lancé. No por estrategia. Por desesperación. El hacha bajó. Le pegué en la clavícula. Gritó. Disparó al techo. El segundo bajó. Corrí hacia él. Me empujó. Caí. La escopeta del primero se arrastró por el suelo. La tomé. Sin pensar. Disparé. La cara del segundo explotó. El primero gritaba. Se retorcía. Tenía medio brazo colgando. Lo dejé ahí. Subí con Isela en brazos. Corrimos. No sé cuántas cuadras. Solo corrimos. No había más dirección que lejos. Lejos del mal, del hambre, del miedo, de todo. Esa noche dormimos entre cartones, en un patio trasero, sin luz, sin abrigo, pero vivas, las dos. Amanecimos envueltas en frío y polvo. Isela dormía con la cabeza en mi regazo, sus labios entreabiertos, los dedos aferrados a la cinta roja que colgaba de mi muñeca. Yo no dormí, no podía. El cuerpo me pedía descanso, pero la mente se negaba a cerrar los ojos. No después de todo lo que habíamos visto, no después de todo lo que habíamos perdido. Vi salir el sol detrás de los escombros como si fuera la primera vez en mi vida, no porque iluminara, sino porque aún lo hacía, como si el mundo, a pesar de todo, siguiera girando. La niña abrió los ojos, me miró, no dijo nada, solo me abrazó. Caminamos en silencio, no teníamos un plan claro, solo seguir hacia el norte, a la línea, al supuesto corredor de evacuación del que hablaban las radios antes del apagón. Yo ya no creía en eso, pero ella sí, y yo creí en ella. La ciudad era un cementerio caliente. Caminábamos entre autos oxidados, árboles caídos, paredes con mensajes pintados. No hay salida. Están en todas partes. No confíes en nadie. A veces encontrábamos comida en lugares insólitos, una bolsa de pan aún suave dentro de un microondas abandonado, una botella de jugo sin abrir debajo de un asiento de autobús, migajas de humanidad flotando en un mar podrido. Dormíamos poco, comíamos menos, pero estábamos juntas, y eso, por más frágil que fuera, era esperanza. En la tarde del 4.º día vimos el humo. Al fondo, en una colina, ondeaba una bandera militar desgarrada sobre una estructura improvisada. Torres metálicas, cercas, luces débiles, gente viva. Aceleramos el paso, y entonces escuchamos el primer disparo. Fue seco, cercano, una advertencia. Nos escondimos detrás de un coche.
Un soldado apuntaba en dirección contraria. Había zombies acercándose por el flanco este, lentos, tambaleantes, pero muchos. Vi a 3 civiles corriendo hacia la cerca. Uno cayó, otro fue alcanzado. El tercero fue arrastrado hacia adentro por 2 soldados con máscaras. Gritos, disparos, fuego. No sabíamos si correr hacia ellos o alejarnos. Yo dudé. Ella no. Lucía, me dijo, mirándome a los ojos. Quiero vivir. Esa frase me desgarró, como si fuera la voz de Sophie hablando a través de ella. Corrimos. Un zombi nos vio. Luego otro. Pronto. Éramos el centro de su atención. Apreté el hacha. Isela corría adelante. Uno casi la alcanza. Le grité. Se agachó. El hacha bajó. Una vez. Otra. Sangre negra. Hedor. No me importó. Corrimos. Aullidos detrás de nosotras. Un soldado en la cerca nos vio. ¡Abran!, gritó. La puerta de acero se abrió apenas. Isela entró. Yo detrás. Un zombi se lanzó hacia mí en el último segundo. Y entonces, un disparo. Mi oído zumbó. La criatura cayó. La puerta se cerró. Estábamos dentro. La base era pequeña, precaria, pero real. Nos revisaron. Nos dieron agua, mantas, una colchoneta sucia. Nos pidieron nombres. No preguntaron historia. ¿Solo fueron mordidas? Negamos. Revisaron. Nos dejaron pasar. Esa noche dormimos bajo techo, con gente respirando cerca, con perros ladrando, con radios sonando, con voces, con humanidad. Dani volvió a hablar. Lo escuché por una radio militar, en voz baja, mientras un joven soldado anotaba coordenadas. Aquí, Dani. Si estás escuchando esto, sobreviviste a las primeras 48 horas. Tal vez piensas que lo peor ya pasó, pero no. Esto no ha hecho más que empezar, y si estás ahí afuera, te estoy buscando. Lo miré fijamente, como si me hablara a mí. Le escribí mi nombre en una libreta que pasaban entre los refugiados. Lucía Herrera, Caja 4, Maxi Descuento, Ciudad Nueva Esperanza. No por nostalgia, sino para que, si alguien sobrevivía, si alguien buscaba mi nombre, lo encontrara. Sophie, mi madre, Tomás, o alguien que haya cruzado mi historia por segundos. Isela duerme a mi lado ahora. Sujeta mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera durante la noche. Yo no tengo respuestas, no tengo un futuro claro, pero tengo esto, una promesa. No voy a rendirme, no voy a rendirnos. Voy a luchar, por ella, por mí, por Sophie, por los que no llegaron, por los que aún están allá afuera, esperando una señal. Me llamo Lucía Herrera. Y estas fueron mis primeras 48 horas en el fin del mundo.